Canarias, en la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Una jornada que arrancaba con claros y nubes, dependiendo del lugar donde nos encontremos del archipiélago canario, y donde va a predominar pues cielo nuboso en las islas de mayor relieve. Y las temperaturas pues prácticamente similares como en los últimos días, en las últimas horas. Una jornada, la de este día 7 de mayo, que arranca pues con el cónclave, con la vista puesta desde Canarias. Lo miramos desde más de 4 o 6 mil kilómetros, la distancia que hay desde aquí hasta Roma, también con atención. Y de hecho nuestra casa, la 10 Capital Radio, pues está en Roma, o desde Roma, informando sobre este cónclave que arranca en la jornada de hoy, que tendrá que elegir, no se sabe cuándo saldrá elegido el nuevo Papa. Ya saben ustedes que son 133 cardenales electores llamados a elegir al Papa número 267, al Papa romano pontífice, y que se reúnen, como bien saben, en la famosa Capilla Sixtina para decidir allí quién va a regir el destino de la Iglesia católica, apostólica y románica. Una jornada en la que también nos sorprendía pues la noticia en las últimas 24 horas de la muerte de una mujer en la capital Gran Canaria, en un bar de Arenales, concretamente un asesinato que se había producido pues por parte del propietario de un bar, como digo, de Arenales. Como presunto autor del crimen fue detenido David S., y el crimen es concretamente de una ciudadana de nacionalidad colombiana, y el cadáver fue hallado en San Andrés el pasado 27 de abril. No sé si recordarán que habíamos dicho que una mujer había sido hallada en la costa del lugar, en la costa de San Andrés, en la costa norte de la isla de Gran Canaria. Bueno, lo cierto que es que esa no es la única muerte. En Gran Canaria, por lo menos, murió también un joven al intentar sacarse una foto al borde de la barandilla en la terraza del Hotel Aloe en Las Canteras, en la capital Gran Canaria. Desde ese hotel caía a la calle y perdía la vida. Y hoy pues ya se están terminando o se está trabajando en la ubicación, en la colocación de los semáforos inteligentes, que ya saben que llegan aquí a la isla de Tenerife y que van a colocarse 5, concretamente enclaves van a disponer de ese tipo de control de señalización del tráfico, y va a controlar pues el acceso, el flujo de tráfico hacia la autovía o autopista Tenerife 5. Y hoy publican algunos medios las valoraciones de José Daniel Díaz del Club Deportivo Tenerife, que dice que van a tomar decisiones sin ser unos carniceros. Bueno, poco fuerte, ya saben que los términos que a veces se emplean en el ámbito deportivo, en el futbolístico sobre todo: atacamos, derribamos, machacamos, aplastamos. En fin, son términos como saben empleados en el ámbito, como digo, deportivo. Eso es lo que podemos adelantar en la jornada de hoy. Ya saben ustedes que el presidente canario Fernando Clavijo se mostraba ayer, si no contrariado, por lo menos enfadado con respecto a todos aquellos temas, a todas aquellas cuestiones que llegan a Madrid, que se convierten en un enfrentamiento entre partidos. Iniciamos, por tanto, Archipiélago Directo y desarrollamos contenido. Y justamente empezamos ese desarrollo de noticias de la actualidad con ese viaje de la delegación del Gobierno de Canarias que está realizando. Ya hoy es el tercer día, la información corresponde a la jornada del segundo día de visita. El Gobierno de Canarias y el presidente de la República de Gambia pues continúan este martes esa agenda de trabajo conjunta. La delegación canaria, compuesta por la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y los viceconsejeros del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, y Bienestar Social, Francis Candil, junto a la antena diplomática de la Embajada de España en Banjul, Violeta Sandoval, mantuvieron una reunión de trabajo, han mantenido una reunión de trabajo en la jornada de ayer con ese ministro del Interior, Abdouli Sanjan, en la que han puesto sobre la mesa el desafío migratorio y la necesidad de la cooperación
e implicación de ambos gobiernos para la gestión de los flujos migratorios en el África Occidental. El gobierno de Canarias y de Gambia han analizado ese nuevo sistema de radiocomunicación de emergencias liderado por la ONG Startup Corazón Solidario y con la aportación del Centro de Coordinador de Emergencias del 112 del Ejecutivo Canario. Ese sistema fue inaugurado por una primera fase y luego tendrá un papel en el control de las fronteras del país africano. El viceconsejero en este caso del gabinete del presidente Octavio Caraballo, subrayaba en la jornada de ayer al término de la reunión que Gambia es uno de los países de tránsito clave dentro de las rutas migratorias hacia Europa. En ese contexto destacaba que desde Canarias se es consciente de la complejidad del fenómeno migratorio que responde a factores entre ellos económicos, sociales, políticos y de seguridad que exceden las capacidades de solo un país o de un solo país, por lo que insistió que es prioritario establecer líneas de trabajo entre los países de origen, de tránsito, los territorios fronterizos y el conjunto de la Unión Europea. Nos quedamos justamente con las palabras de Octavio Caraballo. Jornada que hemos tenido en Gambia, nos hemos reunido con el ministro del Interior para analizar qué acciones se están llevando a cabo para el control migratorio desde las costas de Gambia. El gobierno de Gambia está haciendo un esfuerzo muy importante, es un territorio de paso de aquellas personas que migran desde el sur, de la zona de Sahel, y está sometido a una importante presión migratoria. Pero pese a ello y gracias a la colaboración con la Guardia Civil Española y con Alemania, que tienen un proyecto conjunto, han conseguido reducir a más de la mitad la salida desde Gambia en el último año. Las autoridades de Gambia se han comprometido a seguir reforzando todas las tareas de coordinación y de control de sus fronteras, y nosotros desde el Gobierno de Canarias lo que hemos hecho es, a través de una donación de SECOE, del Centro de Coordinación de Emergencias de Canarias, una donación de equipos de radiocomunicación para reforzar la comunicación y el control de las fronteras marítimas de Gambia. Además de la reunión con el ministro del Interior, nos hemos visto con el ministro de Turismo y en esa reunión hemos analizado de qué manera podemos contribuir nosotros con el conocimiento que tiene Canarias en esta materia a reforzar todas aquellas iniciativas que se están llevando a cabo desde Gambia para promocionar su territorio como destino turístico. Y en este sentido hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de firmar un acuerdo con ellos en el que participen el Gobierno de Canarias, las universidades y las empresas para contribuir a la formación en origen. Y además esta es una iniciativa que nosotros consideramos importante porque contribuiría a fijar la población en el territorio y evitar que muchos de los jóvenes se vean obligados a migrar. Bueno, pues Octavio Caraballo explicando esa reunión, ese encuentro en la jornada de ayer y los pormenores de la misma, de los que les hablaba yo con anterioridad. Esta delegación aborda con el ministro del Interior esa necesidad precisamente de reforzar las oportunidades de origen y desincentivar la ruta canaria. Hay otros, digamos, países que suministran de, pues viajeros de estas características que en tal caso, pues son los que pasan por Gambia y luego terminan viniendo por otros países también directamente a Canarias, que es lo que se trata por todos los medios de impedir. Un gobierno que extiende a toda Canarias, hablando del gobierno de Canarias, los centros de 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. Se inauguraba en Santa Cruz de Tenerife la previsión que antes del mes de junio se abran también en Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, mediante un convenio con los cabildos de El Hierro y La Gomera. Estas islas contarán también con dicho servicio. El gobierno de Canarias extiende a toda Canarias esos centros de 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. Sobre esto exponía lo que interesaba al presidente canario Fernando Clavijo. Escuchamos. Bueno, brevemente, porque yo creo que prácticamente todo está dicho y obviamente, pues como ven, son las mujeres y el equipo de la consejería, junto con todo el equipo que va a estar aquí trabajando y atendiendo a todas esas mujeres, pues los protagonistas y las protagonistas. Yo quiero destacar dos cosas, ¿no? Primero, aquí está el Ayuntamiento, está el Cabildo, está el Estado y está la comunidad autónoma, ¿no?
y es la unidad que tenemos que desde las administraciones presentar siempre ante situaciones como puede ser la de violencia sexual que pueden sufrir y que sufren, de hecho, más de 1000 mujeres en Canarias todos los años. Hoy somos una mejor sociedad, hoy somos una mejor democracia, hoy somos unas administraciones mejores porque estamos coordinándonos todos en los distintos estamentos precisamente para poder dar una atención digna, que ojalá no tuviese que ser, pero que desgraciadamente tiene que ser así. Y un servicio 24 horas, 365 días al año, pues al final en esas 5 islas va a darle mucha más garantía a la atención y a los derechos de esas mujeres que tienen la desgracia de sufrir cualquier tipo de violencia sexual. Animar a quienes van a estar en la primera línea, en la que van a estar atendiendo a esas mujeres a cualquier hora, porque bueno, su profesionalidad y su cariño y amor, como nos decían que estaban en disposición de darles, va a ser fundamental en esos primeros momentos de tanta vulnerabilidad y tan complicados para una víctima, que luego, en definitiva, esos momentos son fundamentales para lo que va a ser el desarrollo desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista psicológico o social con esa mujer, ¿no? Por lo tanto, estamos convencidos de que estas mujeres van a ser un magnífico equipo y estamos también absolutamente convencidos de que la coordinación con otros recursos que tiene Ayuntamiento, Cabildo y Administración del Estado va a ser fundamental, porque nos tenemos la obligación de coordinarnos para dar la mejor atención posible. Agradecerle al Estado pues la paciencia también que ha tenido, querida Secretaria de Estado, transmitir a la ministra nuestro agradecimiento, agradecer también la figura aquí de su delegado de gobierno que está hoy aquí presente y que desde luego... Bueno, sí, ese agradecimiento del presidente canario Fernando Clavijo, que junto a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la propia secretaria de Estado de Igualdad, Aína Calvo, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito, inauguraban este martes ese primer centro de crisis 24 horas que atenderá a mujeres víctimas de violencia sexual, financiado a través de los fondos europeos de ese mecanismo de recuperación y resiliencia. La previsión es que antes del mes de junio se inauguren los 4 centros restantes de la isla de Gran Canaria, de La Palma, de Fuerteventura y de Lanzarote, donde ya, decía el presidente, se había adquirido los inmuebles y donde tenía el personal formado a la espera de ultimar algunos trámites necesarios para proceder a su apertura, según destacaba la consejera, el presidente. Vamos a escuchar a Ana Calvo, como decíamos, a Aína Calvo, secretaria de Estado de Igualdad. Concejala, a todas las personas, miembros, mayoritariamente no mujeres, de este equipo, de este centro que hoy inauguramos. He tenido la suerte de ser yo quien, en representación del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de España, esté hoy aquí. Y queríamos estar por muchas razones, sobre todo por esa carga simbólica que tiene. En el caso de Canarias es el primer centro de 5, en un esfuerzo ímprobo donde hemos sufrido todos y todas mucho. Hemos sufrido, pero sobre todo yo creo que hemos trabajado y se ha trabajado de manera intensa para que hoy podamos disponer de este centro. Y decía, por muchas razones, y hay una que yo quiero recordar. Este centro cuenta con la financiación de los fondos europeos, que a su vez gestionó el Gobierno de España en la salida de una crisis como la de la pandemia tremenda, donde conseguimos hacer entender, el presidente Pedro Sánchez consiguió hacer entender en Europa que para salir de esa crisis, lejos de recortar, teníamos que invertir. Y en esa inversión colocó en el centro de la misma la atención a las mujeres, la política feminista, la política de igualdad y la política de combate contra la violencia de género y las violencias sexuales, las agresiones contra las mujeres. Y de ahí llegaron esos 4.455.405 euros a Canarias y a muchos otros lugares, a todos los territorios, a las provincias de nuestro país, con un total de 85 millones de euros. Y en este momento tenemos 56 centros de crisis, al que se suma el de hoy, ya serán 57. Solo quiero decir, porque estoy segura que la consejera y el presidente lo van a explicar mucho mejor que yo, pero sí quiero decir que hoy es un gran día para Canarias, es un gran día para Tenerife, es un gran día para nuestra democracia, porque estamos apuntalando la atención al 50% de la población en Tenerife, que son las mujeres de Tenerife, y estamos apuntalando una atención para proteger, para orientar, para acompañar, para reconocer,
para hacer visible, pero sobre todo para tratar también de evitar que se produzcan estas agresiones sexuales. Nada nos gustaría más que no tener que invertir ese dinero en un centro de estas características. Bueno, palabras de Aina Calvo, secretaria de Estado, que fue quien estaba presente, como decíamos, en este evento, en la jornada de ayer, en la isla de Tenerife. También estuvieron otras protagonistas. En este caso vamos a escuchar las palabras de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. Emocionado porque es verdad que hemos hecho esfuerzo ímprobo estos 18 meses para sacar adelante estos 5 centros de crisis, para, como decía la secretaria de Estado, prestar esa atención a las mujeres que sufren algo tan horrible como es la violencia sexual. Canarias, yo creo que va a ser un referente, porque en otras comunidades autónomas se está viendo uno por provincia. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de abrir uno en 5 islas y ya estamos poniendo las bases para que en la isla del Hierro y en la isla de La Gomera también contemos con este servicio. Estamos formando el personal propio de los cabildos insulares para que se añadan a este servicio que vamos a prestar desde el Gobierno de Canarias. Yo felicitar a todo el equipo del Instituto Canario de Igualdad, con Sofía y con Ana al frente, porque han hecho un trabajo ingente, todo el equipo de los fondos MRR, de los fondos Next Generation, que han sabido también con ese apoyo desde el Gobierno del Estado, toda esa labor que se ha hecho. Yo también agradecer muy mucho a la Secretaria de Estado, pero sobre todo a la ministra Ana Redondo, la especial sensibilidad que ha tenido con Canarias, todos esos esfuerzos que han hecho para que podamos, todas esas dificultades que nos hemos encontrado en el camino, poderlas solventar. Es muy de agradecer que hayan trabajado, cooperado con este Gobierno de Canarias. Agradecer también al presidente el apoyo que ha mostrado siempre con esta consejería y con la labor que hacemos, porque somos la consejería que atiende a las personas, que atiende a todas las problemáticas de las personas, y yo creo que es importante poner en valor el trabajo que está haciendo esta consejería, el trabajo que está haciendo todos los trabajadores y trabajadoras de esta consejería, que, como bien decía la directora general, hemos trabajado sábados, domingos, a todas horas del día para sacar este proyecto adelante. Poner en valor también el trabajo que va a desempeñar todo el personal que va a estar en estos centros de crisis y que son perteneciendo a un ente instrumental como tenemos, a la Fundación IDEO, con su gerente aquí al frente también. Yo solo agradecerles profundamente todo el trabajo que van a desarrollar, que además va a ser en colaboración total, tanto con la delegación del Gobierno como con el Cabildo Insular, evidentemente con los otros cabildos insulares, y ese trabajo colaborativo de cogobernanza, como decía la Secretaria de Estado, y que tan importante es para atender a lo que de verdad importa, a las mujeres que son víctimas de agresión sexual. Una consejera, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que ha peleado lo suyo y que en tal caso lo que hizo fue emocionarse, ¿no?, al principio de su intervención. Vamos a escuchar por último a la directora del Instituto Canario de Igualdad. Concretamente es Ana Brito, y ella pues exponía también su parecer al respecto de esta apertura e inauguración aquí en Santa Cruz de Tenerife. Emocionada porque ha sido muy difícil, mi consejera es consciente, mis compañeros son conscientes, Ángeles Boga es consciente. Esto ha sido difícil, pero aquí estamos. Es un proceso que comenzó en el año 21, tenía que haberse concluido a finales del año 23, por las circunstancias que sean, no fue así. En el 24, en el 23, realmente a finales, el 26 de julio empieza esta 11 legislatura, y nuestro interés era, por supuesto, sacar adelante este proyecto. Este proyecto ha tenido dificultades que hemos solventado con dificultad, pero no pasa nada. Aquí estamos hoy para festejar que por fin está abierto el primer centro de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual
que continuará gracias al apoyo que hemos tenido también de la ampliación que nos da la delegación hasta el día 2 de junio. El personal que está al frente es personal elegido, seleccionado, formado en prevención de violencia sexual, tal y como estipula la ley. Y este local tan bonito que por fin conseguimos, luminoso, amplio, es el lugar donde las mujeres que han sufrido este tipo de violencia van a sentirse acogidas por profesionales, y ese es el cometido que teníamos desde los fondos europeos. Y me gustaría especialmente agradecer a una técnico de Sofía, tengo que agradecer tu trabajo, Sofía, de una manera encomiable. Fíjate que no voy a llorar, pero hemos trabajado sábados, domingos, festivos, para que esto hubiera sido una realidad y cumplir con el compromiso de que el día 2 de junio máximo estuvieran operativos los 5 centros que tenemos previsto abrir a lo largo de este mes. Bueno, la directora Ana Brito del Instituto Canario de Igualdad, que también, bueno, pues decía que no iba a llorar, pero también estaba emocionada y que agradecía también la colaboración, el apoyo de todo el equipo que ha hecho posible de que estos centros hayan podido ser abiertos, inaugurados aquí en el archipiélago canario. Vamos con el alto en el camino, el que nos corresponde a esta hora, y regresamos en unos minutos. Seguimos aquí en la sintonía de la 10 Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria. Estamos en el magazine denominado Archipiélago Directo en Capital Radio Canarias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, la 10.
Aprovecha las últimas funciones de Aladdin, el musical de Disney, y vívelo esta misma semana. Hay un genio tan genial. Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Hoy el viceconsejero y presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, estará presente a partir de las 17 horas en una edición más, en la sexta concretamente, de un encuentro denominado TEDx Plaza Weyler, junto también a la directora de este encuentro, de esta edición, Basila Bococo, en el TEDx Plaza Weyler, que tendrá lugar esta tarde en la sede de Caja 7 en Santa Cruz de Tenerife a las 17 horas. Intervienen 6 ponentes que abordan la importancia de solucionar, de desarrollarse o cambiar gradualmente a lo largo del tiempo, y esto desde perspectivas como la emprendeduría, también la salud, la diversidad social y la tecnología. En la sede de presidencia del Gobierno de Canarias se ha presentado en torno a las 11 de la mañana. Una agenda también la del presidente del Gobierno de Canarias, que le llevó esta mañana a presentar la estrategia aeroespacial del Gobierno, una estrategia aeroespacial del Gobierno de Canarias que tiene como objetivos posicionar al archipiélago como un actor clave en el sector aeroespacial español o europeo, y mundial también, y coordinar las iniciativas público-privadas para atraer empresas a las islas que aporten riqueza, diversifiquen el tejido productivo y creen el empleo de calidad. Esto estaba teniendo lugar también, como digo, en Santa Cruz de Tenerife, en el Parque Tecnológico de las Mantecas, en el IACTEC en la isla de Tenerife. Un presidente del Consejo de Gobierno, un presidente de Canarias, que también asiste a la presentación de la memoria del Consejo Consultivo de Canarias. Esto será pues en torno al mediodía. Clavijo asegura que la ley de la ciencia permitirá un desarrollo basado en el talento y el conocimiento. El Gobierno de Canarias presentaba la ley canaria de ciencia y herramienta transformadora que define con claridad el papel que deben jugar la investigación, la tecnología y la innovación en el presente y el futuro de las islas. Esta norma, ya remitida al Parlamento de Canarias, sustituye un marco normativo vigente desde el año 2001, marcando el inicio de una etapa de mayor coherencia, agilidad y proyección para el ecosistema científico y tecnológico del archipiélago canario. El texto de esta ley nace de un proceso de construcción compartida con los principales agentes del conocimiento del archipiélago, como pueden ser las universidades, los centros de investigación, las empresas tecnológicas, las asociaciones profesionales y las administraciones públicas que han participado activamente en este diseño. Esta voluntad de apertura se refleja en una ley que apuesta por un modelo colaborativo con estructuras de coordinación y asesoramiento que refuerzan el sistema en su conjunto. Un presidente del gobierno que, como les comentaba antes, había manifestado pues su parecer al respecto de la nueva ley que tendría que estar ya distribuyendo los migrantes no acompañados, sobre todo los menores del archipiélago canario en territorio peninsular. Esto decía ayer Fernando Clavijo. Al final se ha hecho un esfuerzo de unidad política en Canarias, se ha hecho un esfuerzo de técnica legislativa, ha costado muchísimo sacar el decreto ley, ha costado muchísimo que se convalidase, y luego cuando ya tenemos la norma, la sentencia del Constitucional, el auto del Supremo, parece que al final, en vez de poner al servicio de la infancia y los derechos del menor, de los niños, en este caso niños solos, niños y niñas solas, parece que al final todo lo que llega a Madrid se contamina y se convierte en un arma en contra de estar todos a favor de reconocer y de que se cumplan los derechos de esos niños y de esas niñas. Es frustrante, ¿no? Es frustrante la actitud de determinadas comunidades autónomas que lo que quieren es tirar abajo ese decreto ley, esa norma, y es frustrante que todo se contamina y una vez más nos enfrentamos a un retraso de una nueva convocatoria, ¿no? Los servicios jurídicos están ahora volando, viniendo para acá, y yo tendré esta tarde una reunión con ellos, porque al final todo esto, que si la convocatoria tiene que ser extraordinaria, que si era ordinaria, que si es extraordinaria no puede tomar acuerdo, excusas
excusas para no cumplir con los niños y las niñas. Bueno, pues el no cumplir con las leyes, excusas, poniendo excusas, tanto por parte del gobierno central, que son quienes tendrían que estar ya aplicando la norma. Fernando Clavijo, pues eso, se manifestaba contrariado con respecto a las decisiones que se toman en la capital del reino y las que se tienen que tomar concretamente en referencia a la distribución de los menores no se llegan a tomar. Lo hemos resuelto muchas veces. El Partido Popular, en este caso el de Canarias, que preside el señor Manolo Domínguez, que es vicepresidente del Gobierno, no solo ha apoyado dentro del pacto migratorio, sino que las medidas y las soluciones que se han dado por parte del Gobierno, que ha sido el Gobierno de Canarias quien ha tenido que liderar, han sido tomadas en el seno del Consejo de Gobierno. Con lo cual, en ese sentido, el acuerdo y el compromiso del Partido Popular de Canarias está claro que está, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos, bueno, a una dirección nacional pero que estamos acostumbrados los canarios, en el que parece que el territorio continental y la península prevalece siempre frente a los intereses de Canarias, ¿no? Y esa es la lucha que siempre mantenemos, ¿no? Yo por eso, esa frustración, ¿no? de que al menos nosotros estamos en política para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? O sea, no alcanzo a entender cómo puedes utilizar las triquiñuelas de las convocatorias ilegales para no cumplir los derechos de un menor que está solo. De verdad que a mí eso me genera cierta perplejidad, porque en qué momento se perdió el norte y utiliza el ordenamiento jurídico para vulnerar los derechos de unos menores, ¿no? Y de una comunidad autónoma, la de Canarias. O sea que, bueno, defensa del Partido Popular a nivel Canarias, a nivel del Gobierno de Canarias, ese pacto que pues representa por parte del Partido Popular Manolo Domínguez en el seno del Gobierno de Canarias, pero crítica al Partido Popular a nivel nacional. Los intereses del Partido Popular a nivel nacional son enfrentarse de todas con el Gobierno, con el Partido Socialista, incluyendo, si hace falta, pues el incumplir una norma aprobada en el Parlamento, una ley sacada adelante en el Parlamento y que no se cumple. Escuchamos un poco más al presidente del Gobierno para terminar esta parte. No es que no pudiésemos, la consejera fue con el equipo de los servicios jurídicos, ¿no? Lo que ocurre es que Canarias es una comunidad autónoma entre 17, entonces el debate que se generó al final fue un debate jurídico. Si estaba bien convocado, si no estaba bien convocado, si se podía tomar un acuerdo, si se podía votar, si no se podía votar. ¿Se habló de los niños y de las niñas? Mucho me temo que no. Y eso es lo más triste. Bueno, pues esa convocatoria intersectorial de juventud que al final pues terminó como terminó, ¿no? Recordamos que no se llegó a ningún acuerdo y todo lo contrario. Y lo que decía ahora el presidente del Gobierno de Canarias al respecto de lo que entiende que debería haber ocurrido, que era concretamente acordarse la distribución de los menores. Por cierto, el presidente del Gobierno de Canarias también hacía referencia a la implantación aquí en el archipiélago de la tasa turística. Fue, interrogado, preguntado por un compañero y le escuchamos brevemente lo que decía al respecto. En el caso de que no se produzca una redistribución de la riqueza razonable, que hemos defendido siempre, que tiene que ser a través de los salarios, que estamos dispuestos a explorar la vía de la fiscalidad. Pero la vía de la fiscalidad es mucho más amplia. Las tasas turísticas ya están. De hecho, creo que la presidenta del Cabildo en el día de ayer presentó una tasa turística para poder acceder al Parque del Teide. Y tenemos en el municipio de Mogán también una tasa turística. Y tenemos en Lanzarote, que conoce perfectamente la consejera, las tasas de los centros turísticos, ¿no? Yo creo que esa vía está ya no solo explorada, sino está llevada a cabo. Está llevada a efecto, se aplica en algunos lugares del archipiélago. Con respecto a la reducción de la jornada laboral, ayer se manifestaba también el vicepresidente canario Manolo Domínguez. Son noticias de la actualidad. Saben que hay posibilidad de que eso al final pues se lleve a cabo, aunque no hay acuerdo a nivel nacional con respecto a la patronal, pero que el gobierno, una parte del gobierno, la parte izquierda,
izquierda del gobierno quiere llevarlo adelante, quiere aprobarlo, pero necesita pues votos para poderlo sacar adelante en el Congreso de los Diputados, aunque lo apoya también o lo apruebe el gobierno. Reducción de la jornada laboral. Manolo Domínguez. Lo dije en el Parlamento y lo repito en el día de hoy. Creo que es una estocada de muerte para muchas microempresas y para muchos autónomos que no podrán adaptarse a un incremento de los costes que supone la reducción de jornada laboral, y que una comparativa o una acción lineal entre una empresa mayor de 50 empleados a una empresa, porque también una librería con un solo empleado es una empresa, y llevar acciones lineales e iguales son peligrosas, y más aún cuando se hacen sin consenso y sin acuerdo. Esta es la posición que hemos manifestado en todo momento. Habíamos alegado la necesidad del acuerdo, la necesidad del consenso, para que estas medidas no llevasen a esa estocada de muerte a algunas empresas. Sí, desde el Gobierno estamos trabajando insistentemente, no solo con un barómetro, no solo con esa segunda oportunidad, no solo con el análisis de saber por qué hay mortandad de la empresa en Canarias y luego se nos aplican políticas impuestas de manera unilateral por parte del Estado, pues nos está haciendo una contrapolítica a la acción que estamos llevando desde el Gobierno. Por cierto, esto decía el vicepresidente Manolo Domínguez de Canarias, claro está, sobre la reducción de la jornada laboral, una estocada de muerte a muchísimas pequeñas empresas, ¿no? Porque reduce la jornada laboral, reduce la producción, evidentemente, y reduce también pues las horas de trabajo, como bien dice la ley. Por cierto, hablando de datos, ya saben que se ha vuelto a alcanzar otro hito en relación a los inscritos, a los dados de alta en la Seguridad Social en España. Ya sobrepasa los 21 millones. Recuerdo aquellos 19 que quería alcanzar en su día Rajoy cuando gobernaba hace ya algunas legislaturas atrás en nuestro país. Bueno, pues esto va creciendo, va caminando, y en Canarias también el desempleo va bajando, el empleo va caminando. Como les decía también, en la jornada de ayer, el presidente del Gobierno de Canarias participaba junto con la consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, con Migdalia Marchín, presentando la norma, la ley de ciencia que permitirá el desarrollo basado en el talento y en el conocimiento. Y como digo, participaba también Migdalia Marchín. Establece el ICIG 0, mejor dicho, para las operaciones que tengan que ver con la innovación, y simplifica también las tarifas aquí en Canarias. Por lo tanto, el trabajo que se ha ido desarrollando en estos 2 años, con un amplio proceso participativo, incluyendo las aportaciones de las universidades públicas canarias, pero de los institutos de investigación, también de determinados clústeres, también del sector privado. El presidente poniendo en valor la creación de la Consejería de Universidades de aquí, del archipiélago canario. Estaba hablando justo en el acto de presentación de la nueva Ley Canaria de la Ciencia, en donde decía yo que también participaba Migdalia Marchín, a la cual pues escuchamos brevemente también. Proyecto, y se ha hecho un proceso participativo en el cual pues han participado, pues como decimos siempre, la cuádruple hélice, que estamos basadas en instituciones académicas, instituciones de la administración pública, en las empresas y lo que tiene que ver también con la sociedad, startup. Un proceso en el que se ha recogido pues todo lo que nos han presentado y que hemos tenido, bueno, a tener el mejor documento, y una vez que ya entre en el Parlamento el anteproyecto, entiendo que sobre todo lo van a mejorar los diputados. Empezamos con las políticas transversales de igualdad de sexo y perspectiva de género. Lo que se trata es que los órganos estén compuestos de manera equilibrada. Esa es una de las cuestiones que nos marca la ley, y no solo por la ley, sino que creemos en ello. Los mejores de los órganos de gobernanza, esta era una de las cuestiones. Bueno, pues dejamos a Migdalia Marchín. Seguimos con la vicepresidencia del Gobierno, con la Consejería de Economía, Industria y Comercio de Canarias, que impulsa la metodología que recogerá con una periodicidad mensual la percepción directa del colectivo de autónomos en el archipiélago canario. Presentaba
presentaba ayer Manolo Domínguez en las Islas el barómetro del trabajador autónomo, que bueno, pues que en Canarias está pues haciendo de una manera relevante la, insisto, participación de los trabajadores. Vamos a escuchar a Manuel Domínguez hablando precisamente en la jornada y en ese acto de presentación de ese barómetro para calibrar pues el crecimiento de los autónomos, del ámbito de los autónomos aquí en Canarias. Confirmar la noticia que era pública esta mañana, a las 9 de la mañana se daba la cifra de autónomos en Canarias, 145.144. Cifra récord, es la primera vez que en Canarias se llega a esta cifra de autónomos, y eso nos obliga aún más a este Gobierno, que nació con el firme compromiso de apoyar al autónomo en Canarias, a seguir apostando por él, a seguir llevando a cabo esa primera conclusión de este barómetro, y es que el ecosistema emprendedor en Canarias es saludable y además está en auge, está en crecimiento. Por lo tanto, no solo con la creación de esta Dirección General de Autónomos en esta nueva legislatura, sino con las políticas que hemos ido implementando, hemos ido consiguiendo que este ecosistema de la emprendeduría, del autónomo en Canarias, tenga mayor solidez, tenga mayor encaje en el archipiélago, haya sido una de las vías del autoempleo y que por lo tanto nos obliga, como decía anteriormente, a seguir apostando por políticas que beneficien, que mejoren, que lleven a cabo el desarrollo del autónomo en nuestra tierra. No solo para crear nuevos autónomos, sino para ayudarles a crecer, para ayudarles a permanecer en el ecosistema. Bueno, pues nace con esa idea, ¿no?, de ayudar y de que permanezcan, de que aguanten en el tiempo los autónomos, que ya saben que lo tenemos difícil. Seguimos con noticias de Canarias, seguimos con noticias del Gobierno. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias presentaba ayer también esa oficina virtual del reto demográfico, una nueva medida de apoyo a los 47 municipios menos de 10.000 habitantes que existen aquí en el archipiélago. Un titular de este departamento, Manuel Miranda, que explicaba que esta plataforma desarrollada por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, GESPLAN, SEA, en Canarias, prestaba desde ayer ese apoyo a estos ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes en materias como expedientes propios de contratación, redacción de ordenanzas fiscales, asesoramiento en la presentación de subvenciones a otras administraciones o tramitación de licencias. Como digo, ayer lo presentaba el propio consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Escuchamos un momento de esa presentación. Dentro de su planificación ha previsto reforzar sus capacidades de gestión. Esta oficina virtual tratará sobre 7 áreas de apoyo, entre las cuales nos encontramos con la contratación pública, la gestión del patrimonio, la elaboración de pliegos, tema de ayuda, de subvenciones, en fin, una serie de competencias propias de los municipios a los cuales el Gobierno de Canarias, en colaboración y de acuerdo con la FECAN, estamos dispuestos a ayudar y a aportar. Todo esto... Bueno, pues precisamente hacía referencia a que la FECAN estaba involucrada en la materia y estaba Mari Brito, la presidenta de la FECAN en el archipiélago canario, de los municipios de las Islas Canarias, para representar a esos que tienen menos de 10.000 habitantes, y hacía también referencia en esta comparecencia a este acuerdo, a esta nueva norma. El Gobierno de Canarias para conseguir simplificar y agilizar trámites municipales y sobre todo los relacionados con el desarrollo territorial. No cabe duda, creo que todos somos conscientes de los tiempos de tramitación que en muchos ayuntamientos pues todas las licencias, todas las gestiones de los desarrollos urbanísticos confieren, computan y la verdad que es algo que a todos los ayuntamientos nos preocupa y fundamentalmente a los ayuntamientos de menos población, que al final cuentan con menos recursos y cuentan con menos financiación también para poder llevar a cabo toda la tramitación, con lo cual el que podamos contar con estas herramientas es sin duda una ventaja. Mari Brito, la
digamos, representante de los municipios en el archipiélago. Y vamos a terminar justamente con la información de Canarias, hablando de la participación de Transición Ecológica de Hernández Zapata, que es el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, en una jornada celebradas con la COE de Tenerife, precisamente para hablar de subvenciones a la energía de carácter sostenible en el archipiélago canario. Dentro del programa de sostenibilidad de islas, de los fondos Next Generation, y en este caso se tratan de 30 millones de euros destinados al sector industrial de Canarias, un sector que entendemos que es clave para la economía y que espero valga. Hernández Zapata hablando de esas ayudas que se abren pues para ese sector en el archipiélago canario, y vamos a escuchar también las palabras de Eduardo Besares de la COE de Tenerife, bueno, pues hablando al respecto. En primer lugar, congratularnos por la celebración de esta jornada y sobre todo por el fondo de la misma, estas líneas de financiación para proyectos de energías renovables y descarbonización con fondos Next Generation. Darnos la enhorabuena, dar la bienvenida de nuevo, porque son muy asiduos de la casa, al consejero, a Mariano Hernández, a su director general, Alberto Hernández, y a la directora de la oficina de fondos Next Generation, Raquel Moreno, amiga de la casa, y esperar que estos proyectos de colaboración pública-privada pues den el fruto que nosotros esperamos, que conseguir que ese desafío que tenemos de descarbonización pues sea un hecho. Esperar también que las empresas, el sector industrial, los sectores afectados hagan uso de las mismas y contribuyan a avanzar hacia ese reto que tenemos en Canarias. Bueno, palabras del representante de los empresarios. Nos vamos hasta el Cabildo de la isla de Tenerife, donde más de 150 emprendedores del sector gastronómico insular participan en una jornada para la mejora de sus negocios. La actividad informativa organizada por el Cabildo a través de Turismo de Tenerife y Basque Culinary Center se celebró precisamente el pasado lunes en el Centro de Formación Profesional ADEGE, y donde participaban, como decíamos, empresarios representantes del sector. También la presidenta del Cabildo de Tenerife, David Baute, y las estatuillas de los 5 premios recibidos en 2025 por Mariposas Negras. La presidenta del Cabildo tinerfeño recibe este miércoles a la 1:30 de la tarde al tinerfeño cineasta David Baute, en reconocimiento de los importantes galardones obtenidos recientemente por su película denominada Mariposas Negras, y que ha sido galardonado, pues, entre otras, con la más importante de las estatuillas del cine de nuestro país. Y ayer el secretario, a ver si lo leo por aquí, secretario de organización de Coalición Canaria en Tenerife, Coalición Canaria concretamente en la isla de Tenerife, va a proponer en la ponencia política Tenerife, el futuro es ahora, que llevará al 6º Congreso Insular de la implantación de una tasa turística insular por pernoctación, graduable en función de la evolución del turismo, que no se aplica a los residentes canarios ni a los colectivos sensibles, y cuya recaudación se va a orientar a financiar proyectos de sostenibilidad de la isla, cohesión, economía circular y acciones para adaptación al cambio climático y para reducir el impacto que generan los turistas durante su estancia en la isla de Tenerife, para tratar de conseguir pues esa huella cero. Ayer la presidenta del Cabildo tinerfeño hablaba precisamente de la implantación de algunas tasas, tal y como salía adelante en el debate del estado de la isla. Escuchamos brevemente primero a Linares y luego a Rosa Dávila. 4 años, fue en abril del año 2021. Fue un congreso donde, desgraciadamente... Bueno, hacía referencia Linares aquí al congreso más exactamente, y ahora sí escuchamos brevemente a la presidenta del Cabildo. Volver a estar al frente del partido los próximos 4 años, ahora desde las instituciones, es una responsabilidad no apartarnos de la ciudadanía.
Bueno, pues pretenden eso, no apartarse de la ciudadanía. Es periodo, al igual que en la isla de Gran Canaria, de congreso insular del partido, de esta formación política de Coalición Canaria aquí en el archipiélago canario, y esto con respecto a la isla de Tenerife, en relación a esta formación política. Una isla, la de Tenerife, que celebra esta mañana también un consejo de gobierno, de lo cual pues se informará con posterioridad, que comunica también que refuerza el Cabildo tinerfeño la lucha contra las especies exóticas invasoras en los espacios naturales protegidos. Tenerife acoge diversas actividades del programa Alien Safe Biotics con el objetivo de erradicar plantas y animales que no son autóctonos. La instalación de los semáforos inteligentes es otra de las cuestiones también vivas actuales. Se comienza a instalar en la rotonda del Padre Anchieta, y Tenerife, que lidera la bajada de paro juvenil con una caída del 12% en abril, 2 puntos por debajo de la media nacional. Creo que de esto nos hacíamos ecos también en la jornada de ayer. También el Cabildo nos indica que premios Quirino van a reunir en la isla de Tenerife a principales protagonistas de la animación iberoamericana. Esto con respecto a Tenerife. Estamos ya en la recta final, en el último minuto de este bloque. En Gran Canaria, la Comisión de Adaptación al Cambio Climático constata los avances de la energía, de la estrategia insular. El trabajo de este organismo está permitiendo alinear las políticas y proyectos locales en Gran Canaria con los grandes objetivos europeos y las necesidades reales de la isla. Hoy está recibiendo en la mañana de hoy el presidente del Cabildo de Gran Canaria al Club Voleibol Guaguas, al Heidelberg de voleibol femenino y al Molina Sport de hockey en línea, tras sus éxitos obtenidos en las últimas horas y que está teniendo lugar, como digo, en la capital Gran Canaria. También Antonio Morales, que inaugura la 20 edición de Animayo junto a su director, Damián Perea, cosa que tuvo lugar, como digo, esta mañana. También, y en referencia a la isla de Gran Canaria, el presidente del Cabildo abrió el acto, o abre, mejor dicho, hoy a las 20 horas, sí, hoy 7 de mayo a las 20 horas, el acto para la divulgación del bien de interés cultural de los ranchos de ánimas de la isla de Gran Canaria. También, y en referencia al Cabildo, difunde los valores de los ranchos de ánimas de Gran Canaria, los únicos que sobreviven en el archipiélago tras su declaración como bien de interés cultural. Y hasta aquí llegamos en esta primera hora, en simultáneo a través de la sintonía de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife, y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. En unos minutos seguimos en Gran Canaria, y también en Tenerife, pues la información continuará con su programación local. Gracias por la atención prestada. Nos encontramos este jueves a partir de las 11:05 si nos escuchan de mañana, y a partir de las 21 horas si nos sintoniza con la redifusión. Hasta este jueves. Capital Radio.